La paz y la misericordia de Dios sean contigo, Rabi al-Awwal, pero lo voy a ignorar. ¿Desde cuándo? Un terremoto golpeó Egipto el martes 18 de agosto de 2024 a las 3 de la madrugada con una magnitud de 5 grados o 5.2 grados en la escala de Richter. Y saben que este terremoto o el efecto de este terremoto llegó a varias zonas de Egipto. El epicentro del terremoto estuvo cerca del Golfo de Suez o cerca del Canal de Suez egipcio. Hasta ahora todavía algunas réplicas muy leves siguen sacudiendo Egipto, es decir, hasta este momento, pero siguen siendo temblores leves de unos 2 grados o 2.1. Algunas personas los sienten, nuestros familiares en Egipto, en Suez, en Ismailía, en el Cairo, en Giza o en Caliubia, las zonas cercanas. Las zonas incluyen las ciudades dentro de estas provincias egipcias, pero como te dije, solo algunos muy pocos la sienten. Pero sinceramente, esto o este terremoto me motivó a remontarme a la historia de los terremotos en Egipto y ver la historia de los terremotos en Egipto y si ha habido terremotos parecidos a este. Sinceramente, estoy revisando algunos asuntos históricos sobre lo que pasó en Egipto. O sea, en el mismo día que ocurrió el terremoto, hubo una serie de terremotos fuertes que sacudieron España. Hoy, una serie de terremotos sacudió España por primera vez. Y como sabemos, nosotros sabemos, España da al mar Mediterráneo y tal vez esto represente un peligro para todo el mar Mediterráneo. Es muy importante que no te vayas lejos. El terremoto ocurrió el 3 de agosto y cuando me remonté a la historia de los terremotos anteriores, descubrí que hubo un terremoto muy fuerte que golpeó fuertemente en la misma época. También en el mes de agosto golpeó Egipto. Ese terremoto tal vez fue el terremoto más fuerte que ha golpeado Egipto. Específicamente el terremoto de Suez el 26 de junio fue el 3 de agosto. Este terremoto fue el 8 de agosto, pero específicamente ocurrió en el año 1847. 1847 calendario islámico y gregoriano, es decir, hace aproximadamente 109 años desde ahora. En ese momento, Egipto fue testigo de uno de los terremotos más destructivos de su historia, o no en toda su historia, específicamente durante el siglo XIX. No decimos en toda la historia, fue uno de los terremotos más fuertes que golpearon Egipto durante el siglo XIX. El terremoto en ese momento ocurrió el 8 de agosto o el 7 de agosto, específicamente entre las 8 y las 8:30, y tuvo una magnitud de 5.8 grados en la escala de Richter. ¿Recuerdas la magnitud inicial del terremoto? Suez con 20. En 2026 fue de 5.7, mientras que este terremoto del 7 de agosto de 1847 tuvo una magnitud de 5.8 grados en la escala de Richter. Subepicentro en ese momento, el epicentro de este terremoto tan fuerte que golpeó Egipto en ese año de 1847 estuvo cerca de la ciudad de Fayum. No cerca, fue la ciudad egipcia de Fayum. Y en ese momento, por supuesto, yo no estoy inventando esto. Sí me acuerdo, te mostraré algunos documentos históricos aquí en la pantalla, porque encontramos libros históricos que hablan de este tema. Si Dios quiere, te los mostraré. Ese terremoto, según los documentos históricos, se sintió en grandes extensiones del país y causó una gran destrucción. Dicen que en Fayum, que fue el epicentro de ese terremoto, se destruyeron por completo alrededor de 3.000 casas aproximadamente. También te dicen que los documentos mencionan la cifra de 42 mezquitas en la región del Gran Cairo. El Gran Cairo supongo que incluye el Cairo y Giza, porque la gente en Egipto dice el Cairo y Giza. ¿Y qué más? La región del Gran Cairo es para la gente de El Cairo y Giza, y tal vez Caliubia o Sharkia. En la región del Gran Cairo, alrededor de 1.000 casas resultaron dañadas y barrios importantes en ese momento en la capital egipcia, El Cairo,
sufrieron destrucción como Al-Gamaliyah, Alcalá y Al-Asbaqueya, así como la ciudad de Al-Fustat en la capital egipcia, El Cairo. Dicen que hubo daños graves y el colapso de muchas casas en ese momento, incluso en Alejandría, aunque Alejandría está lejos, también sintieron la fuerza de este terremoto. También dicen que los efectos y la fuerza de este terremoto fueron notables. Llegó hasta la gobernación de Asyut en el Alto Egipto. Creo que la gobernación de Asyut es una de las provincias del sur de Egipto. En ese momento dijeron, y según las fuentes, y yo tengo dudas sobre la precisión de las estadísticas, dijeron que en ese momento murieron 185 personas. Yo creo que el número es mayor, pero estamos limitados a estos documentos históricos de esa época. Sabes, en 1847 era algo difícil registrar o contar los fallecimientos. O sea, si alguien fallecía en el Cairo, puede que la gente en Giza no se enterara porque ya sabes, los medios de transporte eran muy limitados en ese tiempo. Quizá en los días de Muhammad Ali, no sé exactamente. En los días de Muhammad Ali empezó, imagina, pero no importa. Lo realmente grave de este terremoto es que miles de familias quedaron desplazadas. Bueno, ¿qué fue lo que causó tanta destrucción? Aunque fue un terremoto de 5.8, vemos que en ese momento, en el año 2026, hablamos mucho sobre terremotos de 5.8, pero normalmente no destruyen esa cantidad enorme de casas. Lo que destruyó tantas casas en ese tiempo en Egipto y desplazó a miles y miles de familias. ¿Por qué pasó? La razón es clara. Aunque la magnitud del terremoto fue de 5.8, la duración del sismo fue lo que realmente influyó en ese momento. Dicen que el terremoto, según la revisión histórica de ese momento, duró de 1 minuto a 2 minutos. El terremoto de Egipto del 3 de agosto de 2026 duró alrededor de 20 a 25 segundos. La gente se sorprendió, la gente tuvo miedo, la gente salió a las calles y eso causó un gran pánico entre las personas. ¿Te imaginas si el terremoto hubiera durado como en Fayún de 1 minuto a 2 minutos? Lo curioso es que el epicentro del terremoto de Fayún está relativamente cerca también del epicentro del terremoto del Cairo y casi en la misma zona. Mira, el epicentro del terremoto. El de 1847 estuvo casi en la misma zona que el epicentro del terremoto del 12 de octubre de 1992, que también golpeó Egipto cerca de un lugar llamado Dashur. Por eso le dicen el terremoto de Dashur. Y por coincidencia, tuvo la misma magnitud, 5.8 grados en la escala de Richter de Dashur. Y Fayún está casi en la misma zona, es decir, en la misma línea sísmica. Y no hay necesidad de decirte que durante el terremoto de 1992 también hubo pérdidas humanas graves y una gran destrucción en Egipto. El epicentro del terremoto del 3 de agosto, que fue en Suez, está a solo 150 kilómetros del epicentro del terremoto de Fayún en 1847. Fayún está al suroeste del Cairo y Suez al noreste del Cairo. Solo quería mencionarlo y mostrarte estos documentos históricos. Que nuestra gente en Egipto esté a salvo. Así que estoy contigo. Ahmed Aldera, productor y presentador del programa ¿Qué está pasando? Bloque de Bien.